Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos de regreso con un video más de este curso de educación a distancia o virtual impartido por la Universidad IBES. Y bueno, pues en esta ocasión estamos de regreso con la unidad 4, con el apartado 4.2, que hace referencia a lo que es la herramienta de aula escolar que dispone la Universidad IBES. Así que bueno, para este video es muy importante que ya todos los docentes de la Universidad IBES cuenten con un usuario y contraseña de acceso a la plataforma para que puedan explorar precisamente todas estas herramientas que tienen a su disposición a través de este programita, digamos, que nos va a ayudar a nosotros como docentes a tener una comunicación constante con el alumno y por otra parte impartir una educación virtual u online, ¿no? Así que bueno, pues va a ser muy importante, repito, que para estos momentos ya contemos con un usuario y contraseña para poder ingresar a esta plataforma y bueno, pues la invitación es a esa, ¿no? A que se puedan loguear a través de esta herramienta y que podamos conocer cuáles son todas las posibilidades, todas las herramientas que disponemos dentro de esta plataforma para poder planificar u organizar mi materia. Así que bueno, pues vamos a pasar a la parte práctica, que es lo que realmente interesa de este video. Ya saben que lo principal es siempre dirigirnos a nuestro navegador, ya sea Mozilla Firefox, ya sea Google Chrome, Internet Explorer o cualquier otro navegador. Y bueno, una vez que ingresamos al navegador, vamos a colocar en la barra de direcciones este link de aquí, este enlace, que es https://ibes.aulaescolar.net, ¿vale? Siempre va a ser esta la dirección para poder ingresar al sitio, a la plataforma educativa de la Universidad IBES. La vamos a pegar en la barra de direcciones y bueno, nos va a aparecer lo que es esta interfaz. Ya dentro de esta interfaz, nosotros, si se dan cuenta, aquí viene una flechita apuntando hacia abajo, que si le damos clic, nos despliega pues cuáles son el tipo de usuario que puede ingresar a la plataforma educativa de Universidad IBES. Tenemos entre estudiantes, padres de familia, docentes y administradores. En este caso, como vamos a estar desde el lado del docente, porque es quien va a diseñar el curso, bueno, nosotros vamos a dar clic aquí donde dice docentes o maestros, ¿sale? Así de esa forma nosotros tenemos que ingresar ya nuestro usuario y nuestra contraseña en la parte de abajo para poder loguearnos con nuestra cuenta. Yo voy a entrar con mi cuenta de docente de la Universidad IBES y bueno, yo ahí tengo asignado 4 grupos. De esos 4 voy a seleccionar, digamos, alguno de ellos para mostrarles un poquito de cómo es que se trabaja la educación virtual u online a través de esta plataforma de aula escolar. Para esto, repito nuevamente, y como lo hice en el video anterior, ¿no? De Google Classroom, es muy importante tener nuestra secuencia didáctica o nuestro avance programático ya elaborado. En este caso, para no hacer muy largo el video y desarrollar más temas, yo voy a tomar como ejemplo el mismo que utilicé para Google Classroom, ¿no? Donde tenía solamente un tema desarrollado de la materia de filosofía de la educación. Ya lo vimos en el anterior video, viene lo que son las actividades formativas, las sumativas, la bibliografía obligatoria y la bibliografía complementaria. Ya cuento con los materiales, digamos, en mi computadora descargados, lo que son los libros de texto que van a ocupar los alumnos, los videos que voy a ocupar ya están subidos a la plataforma de YouTube. Y bueno, de esta forma lo que yo hago es ahorrarme un poquito de tiempo en la explicación, si no tendría que ponerme a planear en estos momentos todo mi tema o toda mi asignatura. Así que bueno, eso por una parte, les recuerdo, es muy importante en educación virtual u online tener los avances, las secuencias completamente en orden para que sea mucho más fácil montar el contenido dentro de la plataforma. Así que bueno, voy a colocar aquí ya mi usuario y mi contraseña. Así que bueno, ustedes también harían lo mismo, ponen en docentes y ingresan con su usuario y contraseña. Bien, ya que colocamos nuestro usuario y nuestra contraseña, tenemos que dar clic aquí donde dicen ingresar. Aquí nos aparece un recuadro si queremos guardar siempre nuestra contraseña. Yo la verdad que no recomiendo guardar mucho las contraseñas en cualquier equipo, sobre todo porque se puede quedar nuestro usuario y contraseña guardados. Así que nada más, siempre y cuando se trate de nuestra computadora personal, es que se los llego a recomendar. Bueno, de esta forma ya estamos dentro del panorama principal, dentro de la interfaz principal de nuestra cuenta de profesores en el aula escolar. Y bueno, repito, esta es una herramienta exclusiva para los docentes de la Universidad IBES, así que bueno, pues es importante ya tener, repito, usuario y contraseña para poder ingresar. Así que bueno, una vez que estamos desde aquí, nosotros podemos también acceder a esta herramienta a través de lo que es el dispositivo móvil, es decir, de los teléfonos celulares. De hecho, aquí si se dan cuenta de donde aparece mi nombre y mi foto, en la parte de abajo dice acceder en dispositivos móviles. Si yo le doy clic allí, lo que aparece es un código QR y te da una explicación de cómo debes hacerle para poder meterte, digamos, al aula escolar a través de tu celular, descargando una aplicación, etcétera. Así que bueno, si a ustedes se les hace más fácil hacerlo
todo desde el celular, pueden descargar la aplicación o la app y de esa forma pueden empezar a entrar, digamos, a la herramienta desde su dispositivo. Yo en lo particular, vuelvo y repito, siempre voy a recomendar que de preferencia se haga todo con la computadora, porque para mí es un poquito más cómodo, es mucho más visible, la interfaz es mucho más amplia y creo que eso nos va a permitir orientarnos un poquito mejor, bueno, orientarlos un poquito mejor dentro de lo que es ya la herramienta en sí. Así que bueno, del lado derecho se dan cuenta, ya me aparecen también lo que son mis grupos asignados, es decir, me aparece qué grupos tengo yo a mi cargo, se podría decir que en qué grupos imparto materias y bueno, aquí tengo los 4 grupos que les comentaba previamente. En la parte de noticias y datos relevantes son noticias que generalmente, valga la redundancia, publican los directores o las autoridades educativas para que uno esté al tanto de las situaciones. Aquí aparece, por ejemplo, también los coordinadores, ¿no? Quienes están a cargo de nosotros, de qué facultad, etcétera. Del lado de izquierdo, sale del lado izquierdo de este lado, tenemos lo que es ya la parte fuerte del aula escolar, es decir, todas las funciones con las cuales disponemos. Otra parte importante en la barra superior tenemos lo que es nuestro usuario, que en este caso es mi nombre completo de profesor, que si le doy clic aquí, tengo varias opciones. Tengo la parte de modificar el correo electrónico, tengo la parte de cerrar sesión. Esto de modificar el correo electrónico no se lo recomiendo porque es el mismo que asigna el departamento de informática, así que bueno, eso de preferencia no lo toquemos. Viene lo de acceder en dispositivos móviles, que es el mismo cuadrito que tenemos en la parte de aquí para que ustedes puedan descargar la aplicación en el teléfono. Y en la parte de abajo tenemos el cerrar sesión, ¿no? Si ya queremos cerrar por completo nuestra cuenta, tenemos que dar clic en nuestro nombre y le vamos a dar en cerrar sesión y me va a mandar a la página anterior, que era la página, digamos, para poder loguearnos. Junto a mi nombre hay un apartado muy importante que es la situación del ciclo escolar. Aquí es muy importante para maestros de bachillerato, de posgrado, etcétera, que nos ubiquemos siempre bien en el ciclo escolar que nos corresponde. Ahorita estamos en el ciclo escolar 2022, vamos a pasar al 2023 y bueno, es muy importante siempre que entremos a lo que es la plataforma de aula escolar estar bien ubicados en el ciclo que nos compete. Si no, de lo contrario, todas las modificaciones que hagamos o que realicemos se van a ver presentes, digamos, dentro del ciclo donde se haya realizado. Entonces, si toda la planificación de una clase la hicimos para un ciclo que ya culminó, difícilmente se van, bueno, no se van a apreciar, digamos, los cambios en el ciclo actual. Entonces, por eso es muy importante siempre estar parados, digamos, dentro del ciclo que nos compete. Para eso pueden acercarse incluso a sus directores para que, bueno, los orienten en ese proceso de saber en qué ciclo estamos como docentes y si es que tienen alguna duda y de esa manera no errar en la planificación de nuestra sesión. Del lado izquierdo, repito, tenemos incluso aquí unas barritas que es para ocultar o no ocultar lo que es el menú de la izquierda. Si se dan cuenta, aquí dice Universidad IBES, hay 3 rayitas horizontales que es para ocultar y para desplegar lo que es el menú que tenemos a la izquierda. Si les estorba, lo pueden dejar así con las rayitas para que nada más se vean los puros iconos y si no, lo desplegamos para ver cuáles son las funciones. Tenemos la parte de la página principal, tenemos la opción de tablero de clases y tareas. Este es uno de los que más vamos a ocupar, este botoncito de aquí de tablero de clases y tareas. Cuando di clic, vean cómo se desplegó lo que son las 4 asignaturas, o aquí les van a aparecer a ustedes todas las asignaturas que ustedes tienen a cargo en este ciclo en particular. Yo en el ciclo, por ejemplo, 2022, tengo estas 4 asignaturas. Entonces, si me voy a otros ciclos, me van a aparecer las de, bueno, la de otros ciclos, las materias que di en otros ciclos, y así sucesivamente. Conforme van avanzando los ciclos, se van actualizando el listado de materias. Entonces, cada vez que entren aquí al tablero de clases y tareas, van a aparecerles las materias activas que tienen con cada uno de esos grupos. Para hacer la planeación didáctica a través, digamos, de la secuencia didáctica virtual de una asignatura en particular, para poder hacerla tenemos que entrar a la asignatura, tenemos que venir aquí al tablero de clases y tareas y supongamos que yo esta materia de análisis de la educación en México es la que voy a hacer de manera virtual u online con mis alumnos. Lo que tengo que hacer es darle clic y ya me va a llevar a lo que es pues poder realizar, programar, meter todo mi avance programático, mi secuencia didáctica a través de estas herramientas que ustedes están viendo en pantalla. Aquí ya puedo empezar a agregar tareas, solamente que a diferencia de Google Classroom, si ustedes lo logran apreciar, en Google Classroom nosotros dividíamos todo el material por unidades. Si lo recuerdan, yo les mencionaba que, bueno, cada una de las asignaturas en el programa de estudio tienen diversos temas y diversos subtemas, ¿no? Yo aquí solamente, les repito, me di a la tarea de desarrollar un solo tema de todos los posibles que tenga la asignatura, ¿no? En este caso, aquí no está tanto por temas como tal, sino que está por semanas. Y estas semanas son las que corresponde, digamos, al mes como tal, al mes de abril en este caso, y así sucesivamente les van a aparecer, ¿no? Es como
como aquí de hecho podemos filtrarlo por mes, etcétera, es decir, nos aparece el trabajo semanal. Entonces aquí tenemos que hacer una programación más que nada semanal de toda nuestra materia. Si la materia no se dura unos 2 o 3 meses, bueno, tenemos que hacer la programación de toda nuestra asignatura por semana, a manera de que abarque esos 2 o 3 meses que dura la asignatura. Entonces es muy importante tener eso en cuenta porque así es como está organizado de momento el aula escolar. Se trabaja de manera semanal. Y bueno, eso me parece que está bastante bien porque pues todos tenemos al grupo de manera semanal, ¿no? O sea, generalmente tenemos de 1 a 2 o 3 encuentros con el grupo, con el mismo grupo, digamos, en la semana. Entonces sabemos que hay actividades que indudablemente se tienen que realizar semana tras semana. Solamente es tenerlo en cuenta para hacer mucho mejor nuestra planeación, nuestra programación de la asignatura y poder ir metiendo pues cada una de las actividades que le van a facilitar al alumno pues todos los aprendizajes. En la parte de arriba se dan cuenta cuando le di clic a mi asignatura. Regreso al tablero de clases y tareas. Aquí me aparecen, repito, todas mis asignaturas. Entro a la que quiero hacer la planeación, digamos en este caso virtual. Y en la parte de arriba se dan cuenta también me aparecen el resto de mis asignaturas. Es decir, aquí puedo estar cambiando entre una asignatura u otra con simplemente darle clic y empezar a hacer la planeación de cada una de mis materias. De esta misma forma le aparece al alumno, ¿sale? Es muy importante que esto lo sepan. Cuando el alumno se loguea con su cuenta, porque recordemos que el alumno también tiene acceso al aula escolar, cuando el alumno entra al aula y le da aquí también en el tablero de clases y tareas, a él también se le despliegan aquí todas las materias que tiene en ese cuatrimestre en particular o en ese semestre. Entonces el alumno lo que hace es que tiene que entrar a cada una de sus asignaturas, pero también en la parte de arriba va a poder visualizar pues todas las materias que tiene pendientes, digamos en ese cuatrimestre o semestre, y va a poder ver pues toda la planeación que sería todo este apartado de aquí. Aquí es donde vamos nosotros a empezar a encasillar todas las actividades, todos los procesos de retroalimentación para nuestro curso o nuestra asignatura. Tenemos un apartado debajo de donde está el nombre de mi asignatura. Aquí está el nombre de mi asignatura, no sé si lo logramos apreciar. En la parte de abajo viene el apartado de tareas y trabajos. Es aquí donde digo que está repartido todo por semanas y vamos a tener que ir asignando, aquí a un ladito dice agregar tarea en esta semana, vamos a tener que ir agregando pues las actividades semana tras semana, ¿no? Tenemos el apartado de archivos y recursos que se encuentra a un ladito de donde dice tareas y trabajos. Aquí nosotros, por ejemplo, podemos crear una carpeta y meter todos los elementos o todos los archivos, los PDFs que vayamos a ocupar con un grupo en particular. Le podemos nombrar a la carpeta con el mismo nombre de la asignatura y sabemos que dentro de esa carpeta pues van a estar todos los archivos que van a ocupar los alumnos para mi materia fulanita de tal, ¿no? Y tenemos, bueno, también la parte de anexar un recurso a nivel principal, es decir, para que todos lo puedan ver. Tenemos el apartado de la asistencia, también eso es muy importante, el apartado de las asistencias también lo podemos hacer desde este apartado de aquí de asistencia, como bien lo dice, podemos llevar el control, miren, semana tras semana, si le doy la semana 2, por ejemplo, me arroja lo que son todos mis alumnos y yo aquí puedo simplemente, si asistió a la sesión de lunes, por ejemplo, le puedo dar clic y se le pone una palomita y bueno, aquí yo tengo mi control de asistencia con cada uno de los grupos. También eso es muy importante saberlo porque aquí puedo dar... como ¿cómo se podría decir? Puedo hacer mi reporte de quién entregó las actividades semana con semana, ¿sale? Llevando a cabo esta función de asistencia. Por ejemplo, si la semana 1 del mes de abril hubo una actividad, yo me voy a ir a la semana 1. Bien, una vez que seleccioné la semana me va a aparecer este recuadro porque le moví anteriormente a la asistencia de una alumna, simplemente le voy a dar que no, perdón, le voy a dar en seleccionar la semana, le voy a dar en confirmar que no quiero guardar los cambios y bien, una vez que seleccioné la semana 1 puedo irme de semana en semana y en cada una de estas, valga la redundancia, en cada una de estas semanas yo puedo dejar actividades y si el alumno o la alumna cumple o no con la actividad puedo irlo marcando con una palomita a manera de yo tener mi control de quiénes están cumpliendo con las actividades semana tras semana. Y creo que de esa forma nosotros también podemos llevar pues un control de nuestras evidencias. Esto ya es una cuestión opcional, ustedes considérenla si les llega a funcionar. Pero bueno, si no, pueden llevar, digamos, de manera tradicional una pequeña tablita en Excel, en un Word, pues el control de asistencias y de cumplimiento de actividades con cada uno de los alumnos. Esto es solamente para que conozcan un poquito de las funciones que, bueno, que vienen dentro de la plataforma de aula escolar.
Bueno, esto fue en el apartado, se dieron cuenta de tablero de clases y tareas. Es toda la planeación que vamos a poder realizar ya de manera virtual en cada una de nuestras asignaturas. Tenemos el horario de clases. Aquí yo puedo saber, bueno, en qué horarios tengo que asistir yo con mis materias. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Sobre todo, si vamos a tratar de hacer, no sé, un sistema de enseñanza online que es en tiempo real, bueno, pues en ese caso tenemos que ver cuál es mi horario. ¿No? Si esta materia, por ejemplo, de técnicas evaluativas de la educación, yo la tengo de 6:15 a 8:15, por ejemplo, de la noche, entonces si quiero hacer un sistema de enseñanza online, ¿no? Que sea en tiempo real, entonces voy a tratar de respetar pues estos horarios a manera de que el alumno se conecte en tiempo y forma. Si lo que quiero hacer, recuerden, es una educación virtual en donde cada quien tenga el tiempo que disponga, digamos, para consultar los materiales, para consultar los videos de explicación, bueno, pues tal vez no sea tan necesario saber el horario, pero sí el día que me toca dar la clase, ¿no? A manera de que sé que si el miércoles me toca una sesión con ese grupo, sé que ellos van a saber que el miércoles van a poder encontrar todo el contenido dentro de la plataforma. Entonces, nada más es respetar, digamos, los días, aunque el horario cada quien disponga de su propio tiempo, ¿no? Eso ya es una cuestión de organización de cada quien con respecto a su asignatura. Del lado izquierdo tenemos también el apartado de coordinación de docentes. Bueno, esto seguramente no estoy seguro si lo puedan ver ustedes porque aquí tengo unos permisos habilitados, pero ese no lo vamos a ocupar para nada, pero es para que ustedes puedan conocer un poco de la coordinación de los puestos dentro de la institución. Tenemos el apartado de los avisos para que yo pueda generar, no sé, avisos y pueda consultar avisos que también publique la propia universidad, que era lo mismo que me aparecía aquí en la página principal. Esto de noticias y datos relevantes lo tenemos de este lado donde dice mis avisos, ¿no? Entonces aquí yo puedo consultar pues toda la información que publique las autoridades de la universidad. Tenemos el apartado de exámenes, ver exámenes. Aquí esto es muy importante porque aquí vamos a estar visualizando cada vez que un alumno conteste un examen y esta es una de las funciones que trae adicional el aula escolar a diferencia de lo que es Google Classroom. Google Classroom, si recuerdan, pues no tiene como ese apartado tanto de elaborar un examen, sino más bien de dejar como actividades y que el alumno suba el material. Nosotros podemos desarrollar el examen en los formularios de Google como ya lo hicimos y posteriormente insertar ese examen en mi planificación de la materia en Google Classroom. Podemos mandar el link y que el alumno pues responda desde los formularios el examen. Pero una de las ventajas que tiene el aula escolar de la Universidad IBES es que nosotros podemos desarrollar un examen desde esta misma plataforma, ¿no? Puede ser un examen de opción múltiple, de preguntas abiertas, de listas desplegables, de relacionar, etcétera, ¿no? O sea, es muy amplio, digamos, las herramientas que proporciona para la creación de un examen. Si nosotros quisiéramos o queremos realizar un examen a través de esta plataforma, tendríamos que ir al apartado de aquí abajo donde dice mis exámenes diseñados. Y es aquí donde aparece un botón en la parte de arriba, por ejemplo, que dice nuevo examen, exámenes aplicados. Y yo aquí tengo, por ejemplo, uno de filosofía de la educación, que ahorita lo vamos a diseñar desde cero para que ustedes lo puedan entender y que sepan que ustedes tienen esta función hoy en día para poder realizar un examen y aplicárselo a sus alumnos, sobre todo cuando se trata de exámenes parciales o exámenes finales y que, bueno, pues sepan que todas las herramientas para poder llevar a cabo una evaluación se encuentran incluso dentro de la misma plataforma de aula escolar. Tenemos el apartado de mensajes directos. Esto de mensajes directos también es muy importante porque forma parte también de los procesos de retroalimentación y de los avisos que queremos dar a un grupo en particular. Si yo me voy a mensajes directos y le doy aquí donde dice enviar un mensaje e iniciar una nueva conversación, tengo que seleccionar primero, pues a qué público voy a dirigir mi mensaje, si a un estudiante, a un padre o a un administrativo. En este caso, si quiero, no sé, a un estudiante, tengo que aquí poner pues las iniciales o las iniciales de su nombre del alumno. En este caso le doy aquí, le doy en estudiante y en la parte de mis estudiantes donde está este buscador tengo que poner pues las iniciales de sus apellidos y de su nombre del alumno al que le quiero mandar un mensaje. Por poner un ejemplo, pongo la H y la G y veo que alumnos me aparecen más o menos que tienen pues tienen apellidos con G y con H y aquí ya yo buscaría a mi alumno, lo selecciono y en la parte de abajo viene ya para escribirle un texto de mensaje y simplemente con dar clic aquí en enviar mensaje ya a él le llegará una notificación de que, bueno, pues estamos tratando de comunicarnos con ella y que tenemos esta situación, ¿no? O sea, le llega como una notificación del mensaje que le acabamos de mandar. Esto, repito, es muy importante sobre todo para los procesos de retroalimentación con los alumnos, por si es que ellos tienen alguna duda o bien por si queremos dar un mensaje general a todo el grupo, tendríamos que irlo haciendo pues alumno por alumno en este caso o publicar un aviso dentro del grupo para que todos lo puedan ver. Tenemos el apartado de abajo que dice mis archivos.
Aquí nos van a aparecer cada vez que nosotros empecemos a subir información como tal a lo que es el aula escolar, tenemos dos opciones. Nos vamos a la parte al apartado de mis archivos y aquí me aparece disponibles para descargar. No me aparece ninguno porque no he subido ningún archivo. Pero si me voy al lado derecho donde dice compartidos y doy clic aquí, bueno, aquí ya me aparece la opción de subir un archivo, eliminar selección. Por ejemplo, si le doy aquí en subir un archivo, lo que tengo que seleccionar primero es a quién va a ir dirigido ese archivo como tal. En este caso voy a seleccionar a un estudiante y aquí tengo que buscar entonces a qué estudiante le quiero compartir este archivo. ¿Me explico? Es una función de compartir documentos. No es para que nosotros podamos subir y dejar guardado como en la nube la información, sino que aquí lo que estamos haciendo es tratar de enviar un archivo directamente a una persona. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un alumno que me está solicitando un manual, ¿no? Pero el resto del grupo no me lo solicita y el alumno está interesado en ese manual y por alguna razón yo se lo quiero brindar, me iría al apartado de mis archivos, de compartidos, me iría al apartado de subir un archivo, seleccionaría el destinatario, que en este caso es un estudiante, buscaría al estudiante, recuerden solamente con las iniciales de sus apellidos, le voy a dar aquí en buscar y una vez que le den buscar, bueno, se me va a desplegar pues todos los alumnos que tengan esos nombres, por decirlo así, o esos apellidos con H y con C, los selecciono, le doy en siguiente paso y le puedo llegar a mandar el archivo que yo desee, ¿no? Entonces, es muy importante sobre todo cuando queremos mandar artículos de texto, cuando queremos a mandar cualquier información que le pueda ser útil al alumno para la asignatura. La parte del repositorio como tal, del cual veíamos, por ejemplo, en los apartados de Google Drive, ¿no? Del almacenamiento en la nube donde alojamos información, ese lo vamos a ver desde el tablero de clases. No se preocupen, esta herramienta de aula escolar sí tiene un apartado para nosotros poder subir la información para nuestra clase, pero no es este apartado de aquí. Este apartado de aquí de mis archivos es más que nada para nosotros poder mandar información muy particular a un alumno como si se tratara de este apartado de aquí de los mensajes directos. Tenemos otro apartado hasta el final que es salir de la plataforma, el cual no lo vamos a ocupar de momento porque no me interesa salir. Lo que quiero hacer es ya la planeación, el avance programático, la secuencia de mi clase para impartirla a través de un sistema virtual u online, ¿sale? Entonces vamos a comenzar ya con la parte fuerte. Les repito, para entonces es muy importante tener ya desglosado, desarrollado toda mi materia como tal, todos los temas y subtemas, como ustedes lo vengan realizando, su avance y su planeación, es muy importante tenerla ya para que al momento de que entren a la plataforma sea muy sencillo, ¿sale? Si lo quieren ir haciendo al momento, se complica un poco, ¿sale? Por eso yo les recomiendo primero tener todo esto bien organizado. Después entran a la plataforma y va a ser mucho más sencillo. Entonces, cuando queramos, vamos a entrar a loguearnos, nos va a aparecer esta pestañita principal de aquí del aula escolar. Lo primero que tenemos que hacer, repito, es ir al tablero de clases y tareas y seleccionar la asignatura a la cual quiero empezar a meter contenido de manera virtual o de manera online. En este caso voy a seleccionar la materia, por ejemplo, de análisis de la educación en México. Es la que voy a estar tomando como ejemplo para este ejercicio. Tengo aquí 5 semanas disponibles, ¿no? Suponiendo que esto es lo que dura mi cuatrimestre, ¿no? Por poner un ejemplo, o es lo que dura mi asignatura, entonces yo tendría que repartir todo mi contenido de la materia, todo el programa de estudios de la asignatura en estas 5 semanas, a manera de que en cada semana el alumno realizara un ejercicio diferente y que en cada una de esas semanas, pues nosotros grabemos, digamos, ese video que yo les comento en todo, o sí, en todo el curso, casi, casi que nosotros tenemos que realizar para poder explicarle al alumno los temas. Es decir, tiene que haber, recuerden, el complemento entre las actividades y la explicación de los temas por parte del docente. No se trata de incrustar videos del internet, sino que el propio docente los realice y los suba a la plataforma o imparta lo que son transmisiones en vivo para que sirvan de retroalimentación al alumno en cada uno de los temas. En este caso, por ejemplo, en la semana número 1, si quiero agregar una actividad, poniendo por ejemplo, lo que quiero hacer es agregar la primera actividad formativa. Vamos a agregar esta primera actividad formativa en la semana 1, que es realizar una lectura crítico-reflexiva de tal a tal página del libro fulanito de tal. Entonces copio toda mi actividad, la número 1, y ya dentro de la plataforma de aula escolar, me posiciono sobre la semana 1 en el apartado de tareas y trabajos y le voy a dar agregar tarea en esta semana. Al momento de que le damos clic se nos va a desprender, digamos, una ventana emergente, ¿no? Que es esta de aquí que estamos viendo. Esta que estoy moviendo justamente es la que se va a desprender.
Dice, clase análisis de la educación en México para el grupo fulanito de tal. Dice, semana de referencia, es decir, en qué semana va a estar aplicada pues esta actividad. Aquí podemos, dice, agregar a otros de mis grupos. Es decir, si yo quiero agregar a más grupos con esta misma actividad, tendría que seleccionarlos o palomearlos. Esto sobre todo funciona cuando llegamos a tener varios grupos del mismo semestre y quieren dejar una misma actividad para varios grupos, se puede llegar a hacer, pero siempre y cuando pues sea la misma asignatura en este caso, ¿no? La que se esté impartiendo y bueno, si la actividad es viable para que se pueda desarrollar en ambos grupos o en 3 o 4 grupos, también es posible, ¿no? Simplemente que hay que ver, bueno, que sean compatibles, digamos, las actividades con cada una de las materias. Tenemos el tipo de actividad. Aquí, bueno, vienen varios ejemplos, ¿no? Dice actividad externa, actividad no revisable, es decir, que no va a ser necesario que el docente la revise. Examen en línea, retroalimentación, actividad de redacción, revisión de archivos electrónicos, sesión de clase en línea y tenemos la tarea o trabajo o actividad de casa, que estos dos últimos son los que vamos a estar ocupando. En este caso nos vamos a centrar sobre todo en la parte final donde dice sesión de clase en línea. Vamos a dar clic ahí donde dice sesión de clase en línea o la última que dice tarea, trabajo o actividad de casa. Cualquiera de estas dos que seleccionamos es viable, ¿sale? De momento vamos a ocupar la última, la que dice tarea, trabajo o actividad de casa, ¿sale? Vamos a seleccionar esa opción y donde dice título, aquí por ejemplo pueden poner actividad formativa número 1, se me ocurre. Actividad. Aquí tienen que ustedes que imaginarse a manera de individual, creativa de cada quien, cómo van a ir estructurando su curso, a manera de que el alumno vaya entendiendo pues toda la estructura de nuestra materia a través de un sistema virtual online. En este caso le voy a poner actividad formativa número 1. Ya que le puse el título, voy a poner las indicaciones. En este caso, como ya lo tengo copiado en el Word, simplemente lo selecciono todo, le doy en copiar y me regreso al apartado de aula escolar. Le doy clic aquí y como aquí no me acepta el clic derecho, eso es muy importante. Si recuerdan en una de las lecciones, no recuerdo si ya lo habremos visto, pero bueno, de todas formas se los explico. Cuando una página a veces no te admite el clic derecho para pegar la información, lo que tenemos que hacer en este caso es venir al Word, copiamos la información, la seleccionamos que queremos copiar en el apartado de aula escolar y vamos a oprimir la tecla control C en el teclado. La función control C es copiar, ¿sale? Solamente que eso pues no, muchas veces no lo ponemos en práctica y con control V, con B de vaca, vamos a pegar ya aquí la información. Entonces aplasto ahora control V en el teclado y ya se va a pegar la información. Esto es porque algunas páginas, algunas herramientas en el internet tienen bloqueado la función del clic derecho. Entonces, cuando tengan bloqueado la función del clic derecho, podemos utilizar los comandos de control C para copiar y control más V para pegar la información. En este caso, ocupé los comandos y bueno, ya aquí tengo mi primera actividad formativa, que es realiza una lectura crítico-reflexiva. En la parte de aquí arriba tenemos muchas funciones muy similares, digamos, a lo de Word, ¿no? Podemos seleccionar, podemos hacer más grande el tamaño de la fuente. Si quiero que el alumno lo vea un poquito más grande, por ejemplo, lo subo a, no sé, a número 16. Puedo cambiar la fuente, puedo subrayar alguna parte, no sé, el realiza, lo puedo poner subrayado y en negrita si yo quiero, para que ellos sepan qué es lo que tienen que hacer. Tenemos el apartado de los colores del propio texto, tenemos el apartado del fondo del texto, podemos incluir una imagen dentro de esta actividad, ¿no? O dentro de esta instrucción. Tenemos el apartado de insertar o editar un vínculo. Esto es muy, muy importante. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, la encomienda como alumnos de realizar una lectura crítico-reflexiva del libro de filosofía de la educación. Vamos a ver si encuentro rápidamente ese libro en el internet para enseñarles un ejemplo de esa función de lo del vínculo. A ver si lo encontramos rápido. Me parece que... Vale, debe ser alguno de estos. Permítame un momento nada más para ver si lo podemos encontrar. Y si no, voy a utilizar de ejemplo cualquier otro libro, nada más esa manera de que ustedes vean una de las funciones que tiene lo que es el aula escolar, que es poder insertar directamente un libro. Por ejemplo, aquí está, este es el libro que estaba buscando. Tenemos este libro de Filosofía de la Educación de Estela Maris Vázquez, ¿no? Que es el mismo autor que yo les estoy dejando aquí. Entonces, si yo quisiera que los alumnos desde aquí mismo, desde esta misma instrucción, accedieran a este artículo en el internet, fíjense lo que tendríamos que hacer. Ponemos la instrucción y seguido podemos poner un enter y podemos poner
una frase que diga clic aquí, se me ocurre, ¿eh? Esto ya es opcional, clic aquí para ver el documento. Y ponemos un punto final. Ahora, esto donde dice clic aquí para ver el documento, lo que vamos a hacer es que lo vamos a seleccionar. ¿Sale? Lo seleccionamos esta parte donde dice clic aquí para ver el documento y vamos a ir a esta función que se encuentra junto de la imagen donde está el paisaje. Tenemos esta opción que dice insertar o editar un vínculo. Eso es la función de hipervínculos, ¿no? Lo que hace es que insertamos dentro de este texto como una dirección de internet y al momento de que le damos clic pues nos lleva a la dirección web. En este caso tenemos que seleccionar siempre la palabra que queremos vincular con el internet. En este caso quiero que todo esto esté vinculado, donde dice clic aquí para ver el documento, lo selecciono, le doy aquí donde dice insertar o editar vínculo y aquí me va a pedir la URL. Recuerden que la URL es la dirección del documento, del video, etcétera. Esas URL son estas que se encuentran aquí arriba en la barra de direcciones o bien podemos ver que si este es el documento, puedo dar clic derecho sobre digamos, la dirección web y le voy a dar donde dice copiar dirección del enlace y con eso voy a obtener las URLs, perdón, siempre de los archivos que se encuentren alojados en el internet. Esta es una forma de ponerle los documentos al alumno, el mandarlos directamente a que lo vean en el internet. La otra es que nosotros se los pongamos disponibles en la plataforma, ya teniéndolos descargados previamente en nuestra computadora y posteriormente subirlos. Nosotros vamos a hacer los dos procesos, no se preocupen, pero si ustedes quieren hacerlo también de esta forma, me gustaría que la conozcan porque hay una actividad precisamente dentro de esta unidad que corresponde a hacer este mismo ejercicio. Bien, ya una vez que obtenemos el enlace o la URL del documento, lo único que tenemos que hacer es copiarla. Le damos clic derecho, copiar, regresamos al apartado del aula escolar y aquí donde dice URL vamos a dar clic derecho y vamos a pegar. Vean cómo en este cuadrito aquí sí me permite utilizar el clic derecho, ¿no? Cosa que afuera no me lo permite. Pero bueno, siempre que no se los permita, recuerden, tienen la función de control más V para pegar la información. En este caso le voy a dar clic derecho, pegar. Tenemos otras opciones arriba que dice destino, que tenemos avanzado, pero esto ya es una cuestión un poquito más avanzada, precisamente como bien lo dice el nombre, ¿no? Para poder vincular. Pero créanme que esto no es tan necesario debido a que con la simple URL que obtengamos del documento va a ser más que suficiente. Entonces pegué aquí la URL. Le voy a dar en aceptar y vean cómo aquí se le puso como otro color. Aunque yo nunca le cambié el color de negro a azul, automáticamente se le pone otro color. Eso es una buena señal, se podría decir, porque eso nos da a entender que ya quedó vinculada toda esta palabra con el enlace de esta lectura. Entonces, si yo le doy ahorita en agregar actividad, al momento de que le dé clic el alumno posteriormente a esta opción de clic para aquí para ver al documento, perdón, lo va a llevar a este sitio para que él pueda visualizar lo que es el artículo en línea. Bien, junto a esta opción que tenemos de vincular, de insertar vínculo, tenemos también la opción de quitar vínculo. Esto es, por ejemplo, si yo no quiero que toda esta palabra tenga el enlace o el vínculo a la lectura y quiero quitar, no sé, desde aquí en adelante el vínculo y que nada más se quede donde dice clic aquí en azul, el resto lo tendría que seleccionar y tendría que dar clic aquí donde dice eliminar vínculo, que está con un tachecito. De esta forma ya se le quitó, miren, lo seleccioné. Le di aquí donde dice eliminar vínculo y ya le quitó como se podría decir, la dirección web, ¿no? Solamente se le quedó a la palabra que dice clic aquí. Aquí algo que es muy importante mencionarles es que en todo este tipo de plataformas, algo que funciona de maravilla es el control Z, ¿recuerdan? El control Z para una forma de deshacer los cambios, ¿no? Para regresar a un momento antes. Por ejemplo, si a mí sí me interesa que toda la frase que dice clic aquí para ver el documento me lleve al enlace de la lectura, pero ya se lo quité, ¿cómo hago para regresarme? Bueno, oprimo en el teclado la tecla control más Z. Y de esta forma se va a revertir los cambios y ya va a aparecer nuevamente toda la frase vinculada, ¿no? A lo que es el documento en la web. Entonces es muy importante que ustedes vayan utilizando también esos comandos. Recuerden, control C para copiar, control más V para pegar y control Z para deshacer los cambios. Esos comandos, por ejemplo, no siempre están habilitados en todas las plataformas, pero al menos en las que hemos estado ocupando, como es el caso de los formularios, el caso de Google Drive, el caso de Google Classroom y el caso de Aula Escolar,
sí que están funcionando. Entonces, creo que eso es muy bueno. Tenemos el apartado junto a lo de vínculo, que si queremos insertar una línea horizontal, que en este caso no lo voy a hacer, podemos insertar, por ejemplo, un carácter especial, ¿no? Que es como la cuestión de los símbolos. Tenemos el apartado de insertar emoticonos, que son como las caritas que ya conocemos de WhatsApp, de Facebook, y tenemos la parte de FX, que es para insertar una ecuación o una función dentro de la indicación que le demos al alumno. Sobre todo esto lo pueden ocupar un poquito más, creo yo, los ingenieros y, bueno, todos los administradores y contadores. Entonces tienen esta función también para poderla utilizar dentro de las actividades que ustedes encomienden en la plataforma de aula escolar. Tenemos la fecha de atención, por ejemplo, esto de la fecha de atención se refiere ¿desde cuándo quieren que ustedes esté publicada esta actividad? A mí, sinceramente, pues yo quiero que esté desde el 1 de abril hasta el 16. Por eso la voy a dejar con esa fecha, porque quiero que esté a consulta para el alumno desde el primer día del mes de abril hasta el último, ¿no? O hasta el último que corresponde a esta semana, que en este caso, aquí nos indica que la semana de referencia 1 es del 1 de abril al 5 de abril. Es decir, tienen esos 5 días para consultar esta lectura. Tenemos en la parte de abajo lo que dice, los estudiantes completarán una actividad. Y aquí, si desplegamos esta opción, tenemos que indicarle al mismo sistema de aula escolar si es verdad o no, si es verdad que va a subir un archivo el alumno y lo va a entregar o no va a subir nada. En este caso, como solo es una lectura, recuerden, pues no, solamente recibirá la notificación e indicaciones, y si se requiere que realicen y reporten una actividad, tendríamos que darle en sí, para que de esta forma abajo nos diga fecha máxima de entrega, y va a funcionar muy similar a lo que fue el apartado de Google Drive, de Google Classroom, perdón. Cuando entramos a la plataforma de Google Classroom, si lo recuerdan, y nos fuimos al apartado de las actividades sumativas, colocamos lo que era la elaboración del ensayo. ¿Lo recuerdan? Ahorita lo vamos a hacer, de hecho, incluso con esta misma función de aula escolar, pero allí, una vez que programábamos todo lo de la actividad sumativa, poníamos una fecha límite de entrega, y cuando nos pasábamos al usuario del alumno, el alumno se le habilitaba una opción para que subiera el archivo. Entonces, lo mismo sucede con esta situación del aula escolar. Tenemos que indicar si se requiere que reporte el alumno una actividad, le vamos a dar que sí, para que él pueda subir su documento. Le tenemos que marcar la fecha máxima de entrega, es decir, cuánto tiempo va a tener el alumno para colocar su documento dentro de la plataforma. Y eso es muy importante también, hacer hincapié que hay que ser conscientes como docentes de darle el tiempo necesario al alumno para la elaboración de cada una de las actividades, ¿no? Porque sabemos que al momento de ser muy justos con la planeación de nuestra asignatura, a veces puede causarles como que un poquito de saturación en cuanto a las actividades al alumno. Entonces, solamente tomen a consideración esa parte de que los días sean lo suficientes como para llevar a cabo cada una de las actividades a través de un sistema virtual. Ya que coloquemos la fecha, que simplemente con dar clic aquí en el calendario, estos son calendarios, las funciones en azul, que simplemente con dar clic ustedes pueden seleccionar el día que quieren que el alumno suba su archivo como fecha límite, ¿sale? Se asignará calificación. Si es así, que quieran asignarle una calificación a cada una de las actividades que el alumno nos proporciona, le tendríamos que dar en sí, o en dado caso le damos en no, y la revisión la podemos hacer de manera manual y muy particular con el alumno, si así lo desean ustedes. Bien, una vez que ya tenemos configurada toda nuestra actividad formativa, la número 1, la número 2 y la número 3, ya podemos darle clic donde dice agregar actividad. En este caso solamente me falta cambiar este apartado de aquí, porque yo no necesito que ellos entreguen una actividad de momento de esta actividad formativa, ¿no? Porque solamente es una lectura crítica reflexiva, entonces no necesitan subir ningún ensayo, ninguna actividad. Por eso aquí donde dice los estudiantes completarán una actividad, yo le puse que no. Otra de las cosas que es importante mencionar es que, si se dan cuenta, aquí no me está permitiendo aún subir un documento, es decir, no me permite la parte del repositorio de documentos, no me aparece en esta interfaz que tenemos de momento. Lo que tuve que hacer es poner el documento a través de un hipervínculo con esta función de aquí, y obtener la URL del libro y ponerla, ¿no? Pero si yo quiero subir el libro, lo vamos a hacer desde otro apartado. Aquí simplemente podemos hacer hasta aquí. Si yo no quiero poner el hipervínculo, aún lo puedo borrar. Puedo quedarme con solo la instrucción y posteriormente agregar el documento. Ahorita les voy a enseñar desde dónde agregaríamos la lectura. Ya una vez que tenemos bien configurada toda esta parte de aquí, que ya, vamos, aquí se cambió el título, se puso como aplicación de examen, pero en este caso es actividad formativa 1. No sé por qué se cambió, pero bueno, vamos a poner actividad formativa 1. Siempre revisen bien que todo esté en orden. Y una vez que ya tengamos lista nuestra actividad, le vamos a dar en agregar. Y si desea continuar y agregar la actividad, le vamos a dar en confirmar. Y vean cómo en la parte de aquí de la materia ya aparece semana 1,
del 1 al 5 de abril y viene actividad formativa número 1. Nosotros podemos volver a hacer cambios. Si nosotros vemos que hubo un error en el escrito, por ejemplo, no sé, puse mal alguna letra dentro de la instrucción, puedo irme a la parte de aquí de la izquierda y dar donde dice hacer cambios y me regresa a la parte del editor para que yo pueda modificar cualquier información que me haya equivocado. Tenemos la opción de eliminar actividad o tenemos aquí ya ahora sí el subir un archivo de apoyo para esta actividad. Ven cómo esta opción, por ejemplo, no estaba habilitada en este campo de aquí. O sea, aquí no tengo yo un espacio en el cual pueda subir el documento que van a consultar mis alumnos. Pero sí existe, una vez que le damos en guardar y todo, ya se nos aparece o se nos habilita esta opción de subir archivo de apoyo. Entonces desde aquí podemos ya empezar a subir cualquier información o documento complementario a nuestra actividad. Por ejemplo, aquí ya había quedado lo que es el link para ver el libro que ellos van a ocupar para realizar esta lectura. Este mismo libro yo lo puedo subir desde este apartado. Sin embargo, vean, quiero que exploremos un poquito la función del hipervínculo que ya habíamos generado. Y esto es algo muy importante porque hace rato les comentaba que a la hora de insertar un vínculo, un hipervínculo desde este apartado de aquí, cuando estábamos haciendo la selección y le dábamos aquí donde dice insertar o editar vínculo, algo que se me había pasado comentarles es que en el apartado de destino, en esta opción, en esta segunda opción, nosotros tenemos una lista desplegable y aquí nosotros podemos indicarle al propio sistema que al momento de que le demos clic al hipervínculo o al vínculo como tal, a dónde queremos que nos muestre ese documento, si en una ventana emergente, en una nueva ventana, porque si lo dejamos así como está en no definido, que fue lo que hicimos, vean lo que sucede. Le doy en aceptar, guardamos los cambios y cuando estamos, por ejemplo, en la interfaz probando toda nuestra actividad que estamos programando, nos aparece del lado derecho, pues sí, que el alumno tiene que hacer una lectura, dice clic aquí para ver el documento, vean lo que pasa si yo le doy clic. Al momento de que le doy clic, sí, me abre el documento, pero me sacó de la plataforma de aula escolar, ¿se dieron cuenta? Ya no estoy en el aula escolar, de hecho ocupó la misma ventana, porque esta es la que yo tenía anteriormente, y ocupó la misma ventana para llevarme al documento. Entonces, si yo me regreso, ya no me manda al apartado de las actividades formativas, me saca directo al tablero de clases. Entonces, esto a veces provoca un poco de molestia en el alumno, ¿no? Porque tiene que andarse regresando, tiene que volver a entrar a las clases, tiene que irse al apartado de las actividades. Para evitar este tipo de molestias, digamos, se puede corregir desde ese apartado de destino. Para hacer eso, lo que tenemos que hacer es ir al apartado donde dice hacer cambios en la actividad que ya habíamos insertado un hipervínculo. Vamos a ir al apartado de hacer cambios con el lapicito. Y bueno, una vez que entramos, vamos a seleccionar todo el vínculo, ¿sale? Lo vamos a seleccionar, todo lo que está en azul lo seleccionamos y vamos a volverle a dar clic aquí donde dice editar o insertar un vínculo. Ahí tenemos la dirección o el URL de mi documento que estoy consultando en el internet, pero esto lo vamos a dejar tal cual como está, solamente vamos a ir al apartado que dice destino, al lado derecho. Es el único que vamos a modificar. El de avanzado, ese sí les comentaba que ese no lo vamos a tocar de momento, porque ahí ya es especificar o algunas otras cosas que, bueno, pues no es la intención de este curso. Pero aquí en el apartado de destino vamos a desplegar esta flechita hacia abajo y vamos a marcar lo que dice una nueva ventana. ¿Sale? Esto es lo que les recomiendo en una nueva ventana o en una ventana emergente. A manera de que al momento de que el alumno le dé clic donde dice esa palabrita azul de clic aquí para ver el documento, no le cierre lo del aula escolar, sino que le genere una nueva ventana y le muestre el documento que acaba de seleccionar. Entonces le vamos a dar aquí en nueva ventana y le voy a dar en aceptar. Ahí pareciera que no pasó nada, pero al momento de que le doy guardar cambios, y el alumno revisa su actividad formativa número 1 y ve esta opción que dice clic aquí para ver el documento, al momento de que da clic, vean, ahora sí, le abrió una nueva pestaña, una nueva ventana dentro de su navegador, pero le siguió manteniendo abierta la de aula escolar. Entonces, hace rato se me pasó mencionarlo, una disculpa, pero es necesario hacer este tipo de cosas a manera de que no nos esté sacando cada vez que demos clic al documento, ¿sale? Entonces, bueno, eso es algo a tomarlo en cuenta y ahí tenemos prácticamente ya nuestra primera actividad. Por ejemplo, aquí viene una opción que dice no se espera que los estudiantes reporten trabajos. ¿Por qué? Porque es una lectura de consulta. Si nosotros le hubiéramos colocado el sí, entonces aquí sí aparecería una opción de que es importante que entregues a tal día como fecha límite tu reporte o tu actividad, ¿no? Viene el apartado sin comentarios, dice aporta el primer comentario. Yo puedo generar un comentario en este apartado en particular para mis alumnos, no sé, poner aquí un mensaje de
Cualquier duda, no duden en contactarme, por ejemplo, ¿no? Vamos a ponerlo así como un mensaje para que el alumno esté al pendiente de que voy a estar yo en todo momento, pues, dando retroalimentación. Cualquier duda, estaré pendiente. Por ejemplo, ¿no? Algo así muy básico, nada más por ponerles ejemplos, ¿no? Entonces ahí ya queda que al momento de que le den ellos en leer comentarios, aquí el docente ya aparece cualquier duda, estaré pendiente y así sucesivamente, ¿no? Van mostrándose comentarios, el alumno también puede opinar sobre cada una de las actividades formativas. Esto es muy importante, sale, repito, porque, bueno, es dentro de cada una de las actividades formativas, pues es todo el proceso precisamente de enseñanza al alumno, ¿no? El cual el día de mañana pues lo va a dotar de todos los conocimientos necesarios para poder acreditar la materia. Ahora, si en esta misma actividad formativa, por ejemplo, en la número 1, porque se me hace muy poco, digamos, solamente dejarles la lectura para esta actividad número 1, lo que puedo hacer es darle clic nuevamente en hacer cambios y aquí puedo incluir, por ejemplo, un video explicativo por parte del docente. Consulta, por ejemplo, puedo poner otro apartado que diga consulta el siguiente video explicativo elaborado por tu docente, ¿no? Y puedo poner 2 puntos y vamos a hacer completamente lo mismo que con la situación del vínculo. Ahorita vamos a subir el archivo en texto, no se preocupen, en la opción que ya se nos habilitó. Solo quiero que quede un poquito más completa, digamos, esta actividad, ¿no? Que aparte de la lectura que ellos vayan a hacer, pues sepan que el docente ya realizó un video explicativo, que lo alojó en la plataforma, por ejemplo, de YouTube y que lo grabó con su celular y que lo van a poder consultar en cualquier momento. Entonces, para obtener ahora el enlace, por ejemplo, aquí tenemos, dice, consulta el siguiente video explicativo elaborado por tu docente. Aquí lo que puedo hacer es irme a YouTube y buscar ese video que ha elaborado mi docente, ¿no? Entonces, o yo como docente tengo que sacar la URL o el enlace de mi video. Para ello, ya saben, entramos a YouTube, que apenas lo vamos a ver en la próxima unidad, pero ustedes no se preocupen de este proceso aún, de cómo sacar la URL de un video, porque lo vamos a ver en la siguiente unidad. Ya ustedes ahorita van a notar como que todo muy rápido, no se preocupen, que lo vamos a explicar en la unidad siguiente, pero aquí lo que estoy haciendo es simplemente obtener un enlace de un video que haya desarrollado yo con mi grupo para poderlo insertar en la plataforma. Esto se los voy a enseñar en la siguiente unidad, repito, no se espanten. Así que bueno, pues ya tengo la URL de mi video. Lo que hago es que aquí donde dice consulta el siguiente video explicativo elaborado por el docente, 2 puntos, espacio, pues voy a pegar con control V el enlace de mi video. Y a este enlace lo voy a seleccionar todo y le voy a dar donde dice aquí, donde dice insertar o editar vínculo. De esa forma tengo que pegar nuevamente la URL, me voy al apartado de destino y le voy a marcar en una nueva ventana. Ahora sí le doy en aceptar y vean cómo ya se quedó marcado el video. Ahora sí, le voy a dar en guardar cambios y ya va a estar mucho más completa mi actividad formativa 1. Bien, una vez realizados los cambios, vamos a ver este panorama, vamos a ver este aviso que dice se actualizó la actividad con éxito, le vamos a dar a encerrar y vean ahora sí como en la actividad formativa 1 me aparece por un lado que el alumno tiene que realizar una lectura y aparte dice consulta el siguiente video explicativo elaborado por tu docente. Entonces al momento ya voy a cerrar, fíjense en la parte de arriba voy a cerrar la ventana de YouTube. Al momento de que el alumno le va a dar clic aquí, automáticamente lo va a llevar a un video en la plataforma, ¿no? Entonces aquí ellos van a poder consultar en cualquier momento toda la información. Entonces creo que ahí ya está el complemento que es necesario, repito, para nuestros alumnos, ¿no? Por una parte la lectura y por otra parte el video explicativo del docente. Entonces ya tenemos cubierta la primera semana de nuestra asignatura, por poner un ejemplo. Si quieren hacer 2 o 3 videos, los pueden poner de esta misma forma o bien pueden poner más lecturas o alguna otra actividad. Si yo quiero ahora ya ingresar lo que es el documento de consulta en este apartado de aquí para que el alumno lo pueda descargar, lo pueda visualizar, porque yo lo único que hice fue insertar un hipervínculo en la parte de aquí. Al momento de dar clic, vean lo que pasó fue que, bueno, me manda directamente a consulta del artículo, ¿no? Pero si yo me voy al apartado de la izquierda, donde dice subir archivo de apoyo para esta actividad, al momento de que le doy clic, vean, viene un apartado donde yo puedo subir ya mis archivos desde la computadora a la plataforma. Tenemos tipo de recurso, archivo electrónico. Eso ya no lo podemos cambiar porque ya sí lo detecta la plataforma. Nombre del archivo y bueno, aquí es donde vamos a empezar a buscar. Y aquí algo muy importante, ese tamaño máximo del archivo son 40 megabytes. ¿Sale? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, si nosotros tenemos un artículo o un video, por ejemplo, que pesa más de 200 o 100 megabytes, no me va a dejar subirlo a la plataforma porque
que de lo contrario la plataforma colapsa, ¿sale? Por tanta información que todos los docentes puedan llegar a subir. ¿Qué alternativa tengo yo como docente para poder subir información a mi planeación que pese más de 40 megas? Pues utilizar completamente al 100 la nube, porque la nube, recordemos, no hay en la nube una de las ventajas que tiene es que no existe un límite en cuanto al peso de archivo que vas a subir a ese espacio virtual. Digamos que aquí en el aula escolar está limitado a un archivo máximo de peso de 40 megabytes, pero en el caso de la nube de Google Drive, este apartado que tenemos nosotros aquí, que de hecho lo voy a mostrar simplemente para que no quede ninguna duda al respecto. Cuando nosotros entramos a la nube, ¿sale? Aquí no tenemos un límite para subir archivos en cuanto a peso ni a nada, ¿no? Es decir, porque ustedes incluso con su cuenta de docentes de la Universidad IBES, recuerden que les había comentado que tienen el espacio ilimitado. Entonces yo puedo subir archivos que pesen más de 1 giga, de 2 o 3 gigas, solamente hay que ser pacientes en la subida del archivo y una vez que subo ese documento, supongamos que, no sé, subo, este documento de aquí pesa, se me ocurre, 300 megas. Entonces no me permite subirlo la plataforma de aula escolar. Lo que tendría que hacer para, digamos, pues contrarrestar ese problema es entrar a la nube, subo el documento que pesa 200 o 300 megas. Ya que se subió a la nube, le doy clic derecho, le doy en compartir. Ya saben, configuración avanzada, usuarios con acceso, que tengan el vínculo, le damos en que pueden ver y le doy en guardar. Y con eso me va a dar una liga o un enlace, el cual ya voy a poder yo pegar en mi planeación del aula escolar o de Google Classroom. Y de esta forma ya el alumno va a poder acceder a ese documento que pesaba más de 40 megas y lo va a poder consultar o lo va a poder descargar. Es decir, tenemos varias alternativas. No porque el aula escolar ya no me deje subir este archivo, ya no se pudo compartir. No, tenemos que utilizar en este caso el almacenamiento en la nube a manera de obtener un enlace que los lleve a los alumnos a poder descargar ese documento. Ahorita el documento que yo le estoy dejando a mis alumnos pesa muy poco, o sea, realmente no pesa prácticamente nada, pesa como 3 o 4 megas, entonces ahí ya lo seleccioné, ya se está subiendo. Aquí es por si quiero yo ingresarles algún, no sé, algún mensaje. Por ejemplo, les puedo poner texto número 1. Entonces yo le voy a poner texto 1 y le voy a dar subir archivo como recurso a la actividad y le voy a dar en confirmar. Y vean ahora cómo, aparte de tener el hipervínculo que los va a llevar al documento, ya también se va a quedar cargado un archivo adjuntado. Vean, aquí en la parte dice un archivo se ha adjuntado. Esto también lo va a ver el alumno. Entonces, al momento de que el alumno le dé clic aquí, ya va a poder visualizar y va a poder descargar lo que es el documento. Aquí ya me aparece una ventana emergente para que ellos lo puedan descargar. Y bueno, aquí cuál es la recomendación que yo les haría: que hagan ambas cosas. Que hagan por un lado la parte de insertar los vínculos que lleven al alumno al documento y por otra parte insertarle también al alumno lo que es la cuestión de todos los textos para que los puedan descargar desde esta opción que dice subir archivo de apoyo para esta actividad. Si no, el alumno pues a veces también menciona que no encuentra las cosas, que no encuentra las herramientas dentro de la plataforma y bueno, pues se presta a todo ese tipo de situaciones que ustedes perfectamente conocen. Bien, ahora sí, la segunda actividad ya va a ser la sumativa, que ya es la que va a generar un peso para su calificación final. Lo que tengo que hacer es lo siguiente: en la semana 2 me voy a ir a agregar tarea en esta semana y aquí voy a poner lo mismo, donde dice tarea, trabajo o actividad de casa. Y aquí donde dice título, ahora le voy a poner actividad sumativa número 1. Suponiendo que va a haber más de una actividad sumativa, ¿no? Para que pongamos que son 3 actividades sumativas, una de 30%, otra de 30 y otra de 40 para que complete su 10% o su 100% de la calificación. Actividad sumativa 1 y ahora sí voy a colocar esta opción que tengo aquí, la de elabora un ensayo. La voy a dar en copiar. Voy a pegarla aquí donde están las indicaciones. Recuerden, como no me permite clic derecho, lo pego con control V y aquí está la elaboración de un ensayo. Ahora sí, en la fecha de atención, quiero que esté disponible desde el 6 de abril hasta el 12 de abril. Aquí me lo indica, ¿no? Desde qué semana van a poder ellos empezar a realizar su ensayo. Dice, los estudiantes completarán una actividad. Ahora sí, van a completar una actividad. Le voy a dar en sí, se requiere que reporten una actividad. Fecha máxima de entrega. Aquí es lo que les mencionaba, ¿no? Ser conscientes de cuánto tiempo va a tener el alumno para desarrollar cada una de las actividades o trabajos. En este caso, por ejemplo, si empezaron el 6 de abril, no sé, les voy a dar, por ejemplo, hasta el 20 de abril, ¿no? Para que puedan desarrollar esta actividad o un poquito antes para, no sé, les voy a dar hasta el 13, por ejemplo, una semana completa, para que puedan desarrollar
lo que son sus ensayos. Me dice un botoncito permitir entregas tardías. En este caso, yo no quiero que entregue nadie después de la fecha el ensayo. Por eso no voy a marcar esta opción. Si ustedes quieren que el alumno entregue de manera, no sé, que se tardó un día de más para subir el ensayo, pero que va a bajar su puntaje, pero sí va a seguir contándole, bueno, lo marcarían en esta opción a manera de que todavía puedan recibirle el trabajo, pero que tenga un menor valor, ¿no? En este caso, si yo no quisiera, bueno, pues lo deshabilito y el alumno que no haya entregado la actividad en tiempo y forma, pues ya no tendrá ese puntaje. Algo que deben de entender también los alumnos en este sentido de la educación a distancia y o virtual, uno de los roles que les compete a ellos también es la parte de la disciplina, precisamente, ¿no? De la parte autodidacta del alumno en el cumplimiento de las actividades. Cuando hablamos de sistemas de educación virtual u online, hay un compromiso también por parte del alumno y no solamente del docente, sobre todo en la entrega y reporte de actividades, porque más allá de que sea con el tiempo que yo dispongo para realizar cada una de ellas, pues tengo que cumplir con los tiempos de entrega. Entonces, eso también es muy importante. ¿Se asignará calificación? En este caso sí, le voy a poner que sí se asignará una calificación y le voy a dar, aquí le estoy indicando que el valor de este ensayo es del 20%, por ejemplo, le puedo poner un 30% para que esté un poquito más elevado el porcentaje y le voy a dar en agregar actividad, le voy a dar en confirmar y listo, ya se habrá agregado en la parte de abajo, en la semana 2 que tienen que elaborar un ensayo, ¿no? Yo aquí puedo poner, aportar un comentario, etcétera, y al alumno aquí lo que le va a aparecer es que una vez que él da clic aquí en la actividad sumativa 1, por este lado de la derecha más o menos le va a aparecer a ellos un botón de subir archivo para que ellos puedan compartir su ensayo. Así que bueno, nosotros vamos a poder tener el control, repito, de todas las actividades que suba el alumno, justamente porque a nosotros se nos va a ver reflejado cada vez que un alumno suba su actividad. Aquí, repito, es muy importante también dar las indicaciones o las instrucciones en estos apartados. Si le doy aquí en hacer cambios, puedo agregar un apartado de instrucciones de cómo deben subir su archivo. Ustedes lo pueden describir. Por ejemplo, si es necesario que al Word o al documento en PDF le pongan un nombre completo, le pongan su nombre completo, es importante mencionárselos porque tal vez al alumno pues no se le ocurra o se le olvide. Y bueno, es algo que yo recomiendo, repito, para poder tener identificados cada vez que un alumno reporte una actividad. Bien, ya que tenemos organizada toda nuestra materia, digamos, en este apartado de tareas y trabajos, donde ya colocamos lo que fueron las actividades formativas, ya colocamos las actividades sumativas, y bueno, así nos iríamos con el resto de semanas organizando cada uno de nuestros temas o subtemas, dejándoles las tareas y el complemento de los videos para que ellos los puedan consultar. Si se dieron cuenta, cuando nosotros queremos integrar un documento como tal de consulta dentro de alguna actividad, lo podemos hacer a través del hipervínculo, se podría hacer, o directamente desde esta opción que dice subir archivo de apoyo para esta actividad y el alumno lo puede consultar, ¿no? Si, por ejemplo, si se trata de un ensayo, yo puedo incluirles una rúbrica desde aquí para que vean cómo se va a calificar el ensayo. Sin embargo, otra de las opciones que tenemos para compartir con ellos material es desde el apartado de archivos y recursos, que es la segunda opción que tenemos pegadito donde dice tareas y trabajos. Esto de archivos y recursos es algo a lo cual puede acceder también el alumno y nosotros podemos generar carpetas dentro de este apartado a manera de que el alumno entienda qué archivos tiene a su disposición. Yo puedo generar, por ejemplo, dando clic aquí donde dice crear una carpeta, una que se llame lecturas obligatorias, ¿no? Que es lo mismo que tengo yo en mi planeación, lecturas obligatorias. Con esto genero una carpeta y puedo generar una más dando clic en donde dice volver a nivel principal y voy a generar donde dice crear otra carpeta, valga la redundancia, otra carpeta que se llame lecturas complementarias. Y de esta forma el alumno va a identificar, bueno, cuáles son las lecturas obligatorias y cuáles son las complementarias que recomienda el docente para enriquecer más aún su aprendizaje. Entonces le doy en crear carpeta. Si se dan cuenta, y me voy aquí al apartado de volver a nivel principal, yo tengo dos carpetas creadas, que son estas dos, no sé si se logran apreciar, una que dice lecturas complementarias y otra que dice lecturas obligatorias. Es decir, tengo dos carpetas creadas en este apartado de la materia de análisis de la educación en México. Estas carpetas solamente las van a poder ver los alumnos de la materia de análisis de la educación en México. Recuerden que todo esto lo estamos haciendo desde esta materia de aquí. Aquí coloqué las actividades formativas, aquí coloqué las actividades sumativas y tenemos el apartado de archivos y recursos. Entonces los alumnos cuando entran por primera vez a la materia ven este apartado de aquí,
ven las opciones de tareas y trabajos, pueden ver las actividades formativas y sumativas y también pueden visualizar este apartado de archivos y recursos. Y aquí ellos van a percatarse que tienen dos carpetas generadas, las complementarias, las lecturas complementarias y las obligatorias. En las obligatorias, si yo doy clic, me va a llevar al apartado de esa carpeta, que es como un Drive, por ejemplo, aquí en donde estábamos en Google Drive, es como si fueran estas carpetitas, ellos tienen que entrar a cada una de ellas. Y bueno, ya en el apartado de lecturas obligatorias, junto, me dice que tiene 0 ítems, o sea, no tiene ningún recurso cargado aún. Y hay un botoncito en rojo que dice anexar recurso en lecturas obligatorias. Si yo le doy clic aquí, ya voy a poder cargar como tal un archivo desde mi computadora donde dice nombre del archivo siempre y cuando sea menor a 40 megabytes. ¿Sale? Le voy a dar en buscar. Voy a buscar en mi computadora cuál es la lectura que voy a cargarles en obligatorias. Ya que se cargó, le voy a dar en subir archivo como recurso y le voy a dar en confirmar. De esta forma ya se estará cargando el archivo. Vean, aquí ya lo tiene el alumno y el alumno basta con que entre al apartado de lecturas obligatorias. Desde aquí el alumno va a poder descargar en cualquier momento todo el material que esté almacenado en esta carpeta. Aquí solamente cargué una lectura obligatoria. Si quiero cargar una más, tendría que dar aquí donde dice anexar recurso en lecturas obligatorias. Busco mi segundo artículo, le doy en abrir y le doy en subir archivo como recurso y le doy en confirmar. De esta forma subiríamos un segundo artículo. Cabe mencionar que estas son las lecturas obligatorias, son las que el alumno tendría que leer forzosamente. Si yo me quiero pasar ahora al lado de las lecturas no obligatorias o complementarias, me iría a donde dice volver a nivel principal y me voy al apartado donde dice lecturas complementarias. Vean cómo al lado de donde dice lecturas obligatorias ya dice 2 ítems, es decir, ya hay 2 artículos allí. El alumno si da clic aquí va a poder visualizar los materiales y los va a poder consultar. Estos materiales pueden ser los mismos que aparecen, por ejemplo, en el apartado de tareas y trabajos. Es decir, este que está aquí lo puedo yo mandar también al apartado de archivos y recursos para que en cualquier momento lo puedan descargar. Es decir, es darle todas las posibilidades al alumno para obtener el material. Por si no lo encuentra en un lado, lo pueda encontrar en otro. Si me voy al apartado de lecturas complementarias, voy a anexar un artículo el cual no es de carácter obligatorio, por ejemplo, pero que lo puede consultar en el momento en el que guste el alumno para que pueda complementar o enriquecer aún más su lectura, por ejemplo. Entonces ahí se va a cargar un poquito, esto depende también un poquito del internet, puede depender del peso del archivo y ya bueno, una vez que se subió, repito, el alumno va a poder dar clic y va a poder descargarlo directamente en su computadora. Así que bueno, ya tenemos utilizadas lo que son las dos herramientas, por un lado de tareas y trabajos, donde vamos a marcar todas las actividades formativas y sumativas, y por otro lado tenemos el apartado de archivos y recursos, donde generamos dos carpetas, en donde el alumno va a poder descargar todos los materiales. Tenemos el apartado de la asistencia, que es el último campo que les mencionaba, que lo pueden llegar a utilizar para el control sobre todo de las actividades y del cumplimiento de asistencias. En este caso, aunque se trate de un sistema de educación virtual u online, la asistencia es sumamente importante al momento del cumplimiento de actividades, las que, sobre todo de aquellas que van a repercutir en su calificación. Y bueno, esto es a grandes rasgos cómo podemos planificar nuestra sesión a través del sistema de aula escolar. Nosotros podemos generar lo que es un examen, que es lo que vamos a ver a continuación. Bien, para poder llevar a cabo lo que es la elaboración de un examen desde el aula escolar, es muy importante saber que no lo vamos a realizar desde este apartado de tablero de clases de docentes o del docente. Ya saben que aquí nosotros lo único que hicimos fue la planeación de toda la asignatura, cargamos las actividades formativas, sumativas, ya subimos los recursos, en este apartado de aquí generamos carpetas, etcétera. Ahora, si yo quiero realizar un examen parcial o un examen final para mi asignatura, ¿desde qué apartado lo voy a hacer? Pues lo voy a hacer del lado izquierdo tenemos una opción que dice mis exámenes diseñados. Si yo le doy clic aquí, vamos a poder generar un nuevo examen. Yo me voy a basar en el mismo ejemplo que utilicé con ustedes para lo que fueron los formularios de Google, ¿no? Aquí tengo ya algunas preguntas prediseñadas, digamos, entonces las mismas las voy a ocupar para no perder tanto tiempo con la explicación del video. Así que bueno, pues lo primero que tenemos que hacer, vamos a dar clic donde dice nuevo examen. Una vez que le dimos en nuevo examen, pues vamos a colocarle el nombre. En este caso, yo les puedo recomendar que si va a ser parcial o final, lo indiquemos. Por ejemplo, le voy a poner el nombre de la materia y entre paréntesis voy a colocarle si es parcial o final. Esa es una manera de que el alumno va a poder identificar de qué tipo de examen se trata, ¿no? Si es parcial, si es bimestral, es mensual, ustedes tienen que indicarlo de preferencia entre paréntesis para que al alumno no le genere conflicto entre si es una evaluación final, si es una evaluación parcial, si es mensual, si es semanal, etcétera. Entonces, eso lo repito porque hay, por ejemplo, docentes que aplican exámenes semanales, hay exámenes mensuales, etcétera. Entonces, nada más de preferencia indíquenlo entre paréntesis de qué tipo de examen se trata. Abajo tenemos que seleccionar si va a ser
de una evaluación académica, si va a ser un examen de admisión, una encuesta de opinión, una evaluación de alumnos a docentes, si va a ser una evaluación de alumnos a docentes por cursos, una exploración académica o una encuesta de servicios. En este caso estamos hablando de una evaluación académica, ¿no? Porque nosotros vamos a, digamos, pues corroborar que se hayan aprendido los conocimientos y que hayan adquirido las competencias necesarias de acuerdo a determinado tema. Del lado derecho tenemos el autor, que en este caso tienen que aparecer ustedes como autores. Dice, está habilitada la opción, dice, este examen está activo y puede ser elegible, es decir, que lo van a poder contestar, lo van a poder visualizar. Dice, el examen podrá vincularse en tablero de clases. Esto es muy importante, dice, al marcar este control se activa el informe de resultados. Esto es muy importante también marcarlo a manera de que digamos, podamos mandar este examen al tablero de clases, que es donde tenemos todas nuestras asignaturas. Así que bueno, yo se los recomiendo también dejarlo marcado. Dice, mostrar las preguntas de forma aleatoria. Esto ya es opcional para cada uno de ustedes. Yo no quiero que aparezcan de forma aleatoria. Permitir preguntas sin responder. Esto tampoco se lo recomiendo, a manera de que obliga al alumno a contestar cada una de las preguntas que vengan en el examen. Informar resultados al finalizar la evaluación, que es lo mismo que veíamos con los formularios de Google, pues es bastante enriquecedor porque nos ahorra el trabajo también de la calificación, ¿no? Es decir, automáticamente el sistema evalúa el desempeño del alumno en esa prueba. Y por último dice mostrar el resultado de las preguntas. Como proceso de retroalimentación también considero que es muy importante dejarlo marcado. Forma de presentación de las preguntas, que sea una lista de preguntas o que sea una pregunta a la vez. Considero que, bueno, es un poquito más gráfico cuando aparecen todas las preguntas, ¿no? Así que bueno, yo voy a dejar esta opción, no que vayan una por una, sino que les aparezcan todas y que ellos sepan cuál quieran responder. Le voy a dar en guardar y me va a aparecer este recuadro que si quiero confirmar la elaboración de un nuevo examen, le voy a dar que sí. Y bueno, de esta forma ya hemos generado un examen, aún falta meter todo el contenido del examen. Yo voy a hacer un examen muy sencillo realmente por las cuestiones de tiempo. Aquí sí es importante que nosotros previamente, una vez que organizamos como tal, pues toda nuestra planeación didáctica, ¿no? Toda nuestra secuencia de los contenidos de la asignatura, también tengamos ya en cuenta cómo vamos a evaluar al alumno. Si va a ser a través de un examen, para tener ya más o menos identificadas las preguntas y las posibles respuestas, a manera de que la elaboración sea muy sencilla. Aquí me van a aparecer enlistados todos los exámenes que esté yo generando. Aquí yo generé el de filosofía de la educación, que va a ser el parcial, y del lado derecho tenemos varias opciones, perdón, tenemos el puntero, que es un lapicito que dice editar, donde podemos cambiar toda la configuración como básica o general de mi examen. Tenemos la opción de diseñar, donde ya vamos a poder meter toda la información como tal del examen, todas las preguntas. Tenemos el apartado del basurero, de eliminar, que si le doy clic aquí me pide que confirme si deseo realmente borrar el examen. Y por otra parte tenemos la opción de activar, ¿no? Esto de activar es para ya una vez cuando está generado al 100% mi examen. Tengo la opción de siguiente o anterior. En caso de que tenga 100 exámenes creados, puedo estar pasando de páginas para buscar dónde se encuentra el examen que ya he elaborado previamente. Una de las ventajas, por ejemplo, de elaborar un examen muy completo es que vamos a poder ocupar el día de mañana ese mismo examen para cuando nos vuelva a tocar incluso la misma materia y los contenidos sigan siendo los mismos, o consideremos todavía pertinente el examen de evaluación, pues lo podamos volver a reutilizar o solamente hacerle cambios muy mínimos. En el apartado de diseñar es donde nos vamos a centrar para poder hacer lo que es insertar preguntas como tal. Aquí aparece en la parte de arriba, nombre, filosofía de la educación, es un examen parcial. El tipo de examen es una evaluación académica. En autor tenemos su servidor y tenemos materias relacionadas, ninguna le podemos dar en relacionar. Aquí en este caso, vean, si yo le doy aquí donde dice materias relacionadas, donde dice ninguna, le voy a dar esta opción que dice relacionar, y aquí me va a desplegar un cuadrito en donde si dice selecciona el plan de estudios. En este caso me aparecen todas las materias que yo tengo a cargo en estos momentos, en este ciclo en particular. Y bueno, digamos, examen yo lo quiero aplicar a la licenciatura en pedagogía. A ustedes les van a aparecer como que todas las carreras a las que imparten clases y les van a aparecer como que los grupos. En este caso yo voy a dar a licenciatura en pedagogía y me aparecen las dos materias que tengo a mi cargo, por decirlo así. Yo voy a seleccionar la que dice análisis de la educación en México, que están en segundo grado, y le voy a dar en agregar. De esta forma va a poderles llegar, digamos, en su momento la evaluación a ese grupo. Así que bueno, yo ya tengo asignado mi grupo, ya tengo asignado pues todo, ¿no? O sea, lo que es mi grupo, tengo asignada la materia, tengo asignado el nombre de la evaluación, quién lo va a aplicar, etcétera. Ahora, en la parte de abajo, donde dice secciones y preguntas,
viene un símbolo de más del lado derecho que dice sección. Si yo le doy clic a esto que dice sección, ya viene el apartado como tal del instrumento como tal, ¿no? Es decir, de todas las preguntas que van a estar dentro. Por ejemplo, si vamos a hacer una evaluación final, muchas veces las evaluaciones finales las reparten o las dividen por unidades, por bloques, etcétera. En este caso, en mi caso, por ejemplo, no va a ser de una unidad en particular, o posiblemente sí, ¿no? Tal vez lo que es este examen parcial solamente va a abarcar de la unidad 1 a la unidad 2. Entonces, lo que voy a poner en esto que dice nombre de la selección, voy a poner las unidades que va a abarcar mi examen para que el alumno tenga una idea de qué es lo que va a venir en esta evaluación. Por ejemplo, de unidad 1 a unidad 2, por ejemplo, le puedo poner. Y aquí donde dice introducción, dice, no puedo poner algo así como el presente examen tiene por objetivo comprobar los conocimientos adquiridos en la materia, por ejemplo. Adquiridos en la materia. Eso es por poner un ejemplo, es como si fuera el objetivo, digamos. El presente examen tiene por objetivo comprobar los conocimientos adquiridos en la materia, contenido o información técnica, nada más son como las instrucciones, podríamos poner responde correctamente cada una de las preguntas o cada uno de los cuestionamientos, por ejemplo. Listo. Bien, una vez que colocamos ya el apartado de las instrucciones, del lado derecho viene una opción que dice matriz de conocimientos. Esa opción de matriz de conocimientos es como para agrupar todas las respuestas del examen. A mí en lo particular es algo que no he ocupado, que sinceramente no me ha sido como que muy útil, pero bueno, si ustedes lo quieren probar, simplemente deslizan el slide hacia el lado derecho y se pone en color verde y ya lo estarían activando. Yo lo voy a dejar sin activar. Donde dice limitar el tiempo, esto sí es algo que me interesa, se tiene que poner en minutos, es decir, cuánto tiempo va a tener el alumno para responder el examen desde el momento en el que entra. En este caso, por ejemplo, les voy a dar, no sé, 45 minutos para que puedan responder la evaluación. Le voy a dar en guardar, le voy a dar en confirmar y de esta forma ya se va a agregar una sección a mi examen como tal, la sección 1, que es unidad 1 y unidad 2, ¿no? Por ejemplo, aquí se me ocurre que ustedes puedan hacer, es como si dividieran su examen. Esto de las secciones que aparece del lado derecho, es obligatorio crear una al menos para poder generar preguntas. Pero ustedes, por ejemplo, tienen un examen, ¿no? Si lo quieren dividir por secciones, ¿a qué se refiere esta parada? Por ejemplo, puede venir una sección de opción múltiple, puede venir una sección de relacionar y puede venir una sección de preguntas abiertas. Entonces, de esa forma pueden dividir todo su examen. De hecho, si quieren, lo podemos hacer así, ¿no? Por ejemplo, la sección 1, si quiero editar esta sección, lo único que tengo que hacer es ir al lado derecho donde dice editar en el lapicito, siempre lo vamos a hacer ahí. Por ejemplo, aquí puedo poner en 1 guión, 1 punto guión, puedo poner opción múltiple, ¿no? Opción, puedo poner opción múltiple y le voy a dar en guardar. Con eso ya tendría creada yo, por ejemplo, una sección que se va a llamar la 1, perdón, de hecho ya no es necesario ni que ponga el 1 punto guión porque ya automáticamente le puso el programita el 1. Le voy a dar en guardar, confirmar y vean como aquí sección 1, opción múltiple. Puedo agregar una nueva sección que se llame, qué sé yo, no sé, preguntas abiertas, ¿no? Preguntas abiertas o preguntas de retroalimentación, no sé, de análisis, etcétera. Entonces, de esta forma nosotros vamos a ir agregando como secciones a nuestro propio examen, a manera de que el alumno sepa qué es todo lo que viene en el examen, ¿no? Pero bueno, yo me voy a centrar solo en la sección 1 que dice opción múltiple. Bien, cuando nosotros queramos agregar una pregunta como tal ya a una de las secciones que hemos generado con el examen, entonces lo que tenemos que hacer es ir al apartado de la derecha donde dice el símbolo de más la palabra pregunta, o bien abajo de cada sección viene un apartado que dice agregar pregunta o eliminar sección. Eso de eliminar sección es para borrar todo ese bloque completo y si le damos en agregar pregunta ya vamos a poder elaborar un reactivo. En este caso voy a ocupar los mismos reactivos que estaba utilizando para cuando hice el ejemplo de los formularios de Google. Voy a regresar a donde dice pregunta y voy a pegar la pregunta número 1 del examen de los formularios, ¿no? Que se refería a quién se le considera el padre de la didáctica por su influencia en la ciencia pedagógica. En este caso le voy a dar en dificultad media, porque aquí me indica qué nivel de dificultad es esta pregunta. Por poner un ejemplo, lo voy a poner en nivel medio, ¿no? Para que sepa el alumno, bueno, que esta pregunta es un poquito más elevada de complicación, por poner un ejemplo. Del lado derecho tenemos el tipo de pregunta. Aquí es muy importante seleccionar el reactivo que vamos
vamos a querer elaborar dentro de nuestro examen. En este caso, como la sección 1 hace referencia a opción múltiple, pues tengo que seleccionar un tipo de reactivo de esa naturaleza. Pero tenemos otros como son el caso de cierto o falso, de escala de apreciación, de lista de opciones, de relación de columnas, de respuesta abierta, de sí y no. En este caso yo me voy a centrar en la opción que dice opción múltiple, una respuesta correcta. Y aquí dice puntos por respuesta. Yo a cada respuesta correcta le voy a dar, por ejemplo, un valor de 3 puntos. Y aquí voy a colocar a los mismos autores que coloqué, valga la redundancia, en lo que fue el instrumento de los formularios de Google. Así que bueno, voy a utilizar a los mismos autores para no perder mucho tiempo. Les voy a ir dando en agregar. Cada vez que pongo el nombre, le doy en agregar para que se añada un nuevo campo, como quien dice, dentro de las posibles respuestas. Y listo. Le voy a dar en agregar y voy a poner el autor correcto, ¿no? Que en este caso es Juan Amos Comenio. Y a este le voy a marcar donde dice correcto, ¿sale? Y una vez que agregué la última opción, es muy importante darle donde dice agregar. Si yo lo dejo así y quiero avanzar, no me va a permitir porque no se ha agregado esta última opción. Entonces le doy en agregar. Y listo. Ahora sí, me voy al apartado de retroalimentación. Esto es algo que, por ejemplo, no tiene lo que es los formularios de Google y Google Classroom. El apartado de la retroalimentación es algo de lo que dispone el aula escolar y me parece muy interesante porque es un mensaje que le va a saltar al alumno cada vez que conteste bien o que conteste mal una pregunta. En el caso de esta pregunta en particular, donde se les habla sobre quién es el padre de la didáctica, qué mensaje quiero mostrarle al alumno cada vez que conteste la pregunta de forma correcta, pues me gustaría ponerle, no sé, un mensaje algo así como muy bien. El padre de la didáctica es Juan Amos Comenio. Mientras que al alumno que contestó mal esta pregunta, pues me gustaría ponerle quién es el padre de la didáctica, ¿no? Ponerle no, coma, el padre de la didáctica es Juan Amos Comenio. Ahora sí ya tendría como el apartado de la retroalimentación del alumno en caso de que haya errado a la hora de contestar el examen. Con eso ya tendría mis apartados de retroalimentación, ya tendría mis posibles respuestas generadas y tengo mi pregunta y el tipo de pregunta. No se olviden de ir agregando cada respuesta, si no al momento de que no la agreguen no les va a permitir avanzar. Y en la parte de abajo le vamos a dar clic al botoncito en verde y le vamos a dar en confirmar. Y de esta forma ya tendremos nuestra pregunta generada en la parte de aquí abajo. Bien, sección 1, opción múltiple, pregunta número 1, ¿a quién se le considera el padre de la didáctica por su influencia en la ciencia pedagógica? Si yo le doy clic aquí, ya me van a aparecer todas las posibles respuestas. Dice, esta pregunta proporciona retroalimentación, es decir, la conteste bien o mal, me va a dar un aviso. Así es como lo estaría viendo más o menos el alumno. Del lado derecho tenemos varias opciones. Tenemos la vista previa, que si le doy clic en estas dos flechitas es como los formularios, lo del ojito, si recuerdan, para ver la vista previa de mi evaluación. Entonces le voy a dar aquí donde dice vista previa y vean, así es como se le mostraría al alumno, ¿no? Con todas las posibles respuestas. Tenemos la opción de editar, por si algo me salió mal, algún autor está mal escrito, lo puedo editar y tengo que darle en guardar cambios para que se apliquen esos cambios que hayamos hecho. Tenemos el cesto de la basura para poder eliminar la pregunta. Y del lado derecho pues nos dice el tipo de pregunta, ¿no? Que en este caso es de opción múltiple y que solamente existe una respuesta correcta. Al momento de dar clic sobre la pregunta, vean cómo en la parte de abajo aparece una opción que dice agregar audio o imagen en la pregunta. Yo con esto puedo agregar una imagen precisamente del autor, por ejemplo, no sé, se me ocurre, puedo elegir una imagen de Platón o de Sócrates, etcétera. Por ejemplo, esta de aquí la agrego y también va a aparecer a la hora de que subo el archivo, les va a aparecer en este apartado de la pregunta, ¿no? Entonces ahí les va a aparecer. Esto es como opcional, ¿no? Aquí no podemos hacerlo como en los formularios de Google que fuimos poniendo imagen más respuesta, imagen más respuesta, ¿no? Imagen más respuesta. Aquí no lo podemos hacer. Esto es como una imagen general para todos. Eso es muy importante también mencionarlo. Por eso la voy a remover a menos que quieran darles como alguna pista de cuál es la respuesta correcta, ¿no? Entonces, así tendríamos que ir agregando cada una de nuestras preguntas. Vamos a agregar, por ejemplo, una más, ¿no? Vamos a agregar aquí mismo en el apartado de opción múltiple. Si quiero agregar una nueva pregunta, simplemente me voy a este apartado que dice pregunta más el símbolo de más. Y aquí vamos a colocar nuestra segunda pregunta. Por ejemplo, Platón es el autor que habla sobre el mito de la caverna, como una afirmación,
Platón es el autor que habla sobre el mito de la caverna. Le voy a poner, por ejemplo, dificultad media. Y en tipo de pregunta le voy a poner sí o no. Y aquí en correcta le voy a dar un valor de 3 puntos. Y si el no es la respuesta correcta o el sí es la respuesta correcta, tenemos que indicarlo. En este caso le voy a marcar que sí, ¿sale? Y con esto vamos a darle el apartado de retroalimentación, que repito, es muy importante. Y voy a poner aquí, muy bien, en el caso de que le hayan contestado bien, muy bien, Platón, muy bien, es correcto. Platón es quien habla del mito de la caverna, por poner un ejemplo. No, y si en caso de que se equivocaran, no sé, que colocaran que no es él, le vamos a ponerle, recuerda que el autor Platón desarrolló ese mito de la caverna, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, a manera de que le sirva de retroalimentación al alumno. Y le vamos a dar en crear pregunta, le vamos a dar en confirmar, y con esto ya tendríamos nuestra segunda pregunta que hace referencia a un sí o un no para el apartado de opción múltiple. Cuando nosotros ya tengamos desarrollado nuestro examen, ¿sale? Que ya lo hayamos completado al 100%, en la parte de arriba nosotros tenemos una opción que se llama previsualizar, que está junto a esta opción en azul, esta flechita de regreso en azul, hay una opción en verde que dice previsualizar. Si yo le doy clic, lo voy a ver como si fuera un alumno, ¿sale? Para que ustedes vean, aquí yo puedo ver cuáles son las respuestas correctas, esto no lo está viendo el alumno, así no lo ve el alumno, ¿no? Pero yo puedo ver si ya está bien programado mi examen, perdón, a manera de que yo pueda identificar qué tiempo límite tienen, cuáles son las respuestas correctas, si las preguntas están pues bien, se podría decir bien establecidas. Aquí, por ejemplo, en la introducción, ¿no? Dice: el presente examen tiene por objetivo comprobar los conocimientos adquiridos en la materia, contenido responde correctamente cada uno de los cuestionamientos, ya vienen como las instrucciones. Si está bien y ya lo comprobé, le voy a dar aquí en cerrar, en el tachecito, y en la parte de la derecha dice refrescar examen, por si ustedes quieren actualizar la página, y en caso de que ya esté al 100% terminado su examen, van a dar clic donde dice volver a mis exámenes, en la flechita azul. Y ya una vez que está completado al 100% el examen parcial o final, tienen que dar clic aquí en esta flechita en verde que dice activar. Cuando yo doy clic en activar, ya me va a indicar el mismo sistema de aula escolar a qué grupo destinatario quiero mandar este examen. Entonces voy a seleccionar esta opción que dice grupos y cursos, y del lado derecho, como ya yo había vinculado previamente mi examen con la materia de análisis de la educación, ya no me solicita a qué grupo lo quiero asignar. En caso de que a ustedes se les haya olvidado, si recuerdan, al momento de que desarrollamos nuestro examen y le dimos aquí en diseñar, vean, me voy a regresar a mis exámenes diseñados. Aquí tengo mi examen que generé, le voy a dar en diseñar, y al momento que le dimos en diseñar, en la parte de arriba teníamos esto de agregar materia, ¿sale? Si yo elimino esta materia de aquí, ¿sale? Se me olvida por algún motivo relacionar este examen con alguna materia, me regreso, ya bueno, lo diseño, lo termino, me regreso al apartado de atrás y ya quiero mandar este examen a un grupo en particular y le doy a la flechita en verde, tengo que seleccionar mis destinatarios, en este caso un grupo o un curso. Cuando lo selecciono, le voy a dar en continuar. Y aquí, una vez que le di en continuar, me va a pedir a qué destinatario o a qué grupo quiero mandar este examen. En este caso lo quiero mandar a los alumnos de análisis de la educación en México. Al momento de que yo haga esto y le den a enviar o activar examen, al alumno le va a llegar una notificación en su apartado de exámenes para que él pueda dar respuesta al mismo, ¿sale? Entonces esto es importante hacerlo, con tiempo, para que el alumno se programe, estudie para poder responderlo. Datos sobre la aplicación del examen, límite de tiempo para responder el examen, ya saben, lo vamos a activar que sí, aunque ya lo habíamos configurado, pero lo desligamos, lo vamos a poner nuevamente. Recuerden que es en minutos. En este caso le voy a dar 1 hora, por ejemplo, para contestar el examen. Horario para responder, eso si quieren ser muy específicos con el horario, yo lo voy a dejar desmarcado, no les voy a marcar un horario en específico. Notificarme por email cuando un estudiante finalice el examen, eso me parece bien, a manera de tener un mejor control de quienes van respondiendo. Nivel de dificultad de las preguntas que se presentan, pues es en media, porque solamente son 2 preguntas de momento, ¿no? La fecha de inicio y la fecha final es muy importante. Es decir, si mi examen parcial está contemplado para el día, por ejemplo, 19 de abril, pues ese es el último día que les voy a dar yo para que lo puedan responder. Van a tener desde el día, no sé, les puedo habilitar desde el día 17
18 y 19 para que respondan el examen. Es decir, les doy 3 días para que respondan el examen. No van a poder entrar y estarlo viendo con las preguntas que nosotros establecimos, porque al momento de que entran, el tiempo empieza a correrles, ¿sale? Es decir, el momento en el que entran es porque están seguros que lo van a contestar. Yo puedo darle entre eso un margen de esos 3 días para que ellos resuelvan el examen. Entonces, no se preocupen que si le dan 3 o 4 días, van a poder estar viendo durante esos días todas las preguntas del examen. Simplemente que van a tener más tiempo y cuando ellos decidan, van a poder entrar al examen. Si quieren ser, digamos, un poquito más estrictos, ponemos el mero día del examen, 19, la fecha de inicio va a ser el 19 y la fecha final va a ser ese mismo 19. Es decir, solamente vas a tener un día para poder responder el examen, ya está abierto y solamente tienes 60 minutos, 45 minutos para poder responder la evaluación. De esta manera ya solamente basta con dar clic aquí donde dice activar examen, le vamos a dar en confirmar y con eso ya se habrá generado. Y aquí me aparece, por ejemplo, un apartado de resultados y más. Para ver esto de resultados, recuerden, estamos en el apartado principal. Me voy a mis exámenes diseñados. Voy a ver todos los que ya activé, que ya se mandaron. Le voy a dar en el apartado que se acaba de habilitar de resultados y más. Y aquí me van a aparecer cada vez que un alumno empieza a contestar el examen, cómo salió, cómo fue su proceso de respuestas, ¿no? Si cuántas contestó bien, cuántas contestó mal, quiénes están reprobados, quiénes aprobaron. Y de esta forma vamos a poder estar mandando exámenes como tal a nuestros alumnos. En este caso yo lo hice para la materia de análisis de la educación en México, ¿no? Si se dan cuenta aquí no les aparece a ellos, si me voy al tablero de clases y me voy a la materia a la que generé el examen, a ellos no les aparece en la planeación aún el examen, pero el alumno cuando entra a su cuenta de aula escolar y se va al apartado de la izquierda, perdón, que dice ver exámenes, a ellos sí les va a aparecer aquí qué exámenes están pendientes y aparte les va a llegar una notificación de cuáles son los exámenes que ya tiene programados por cada materia. Entonces es muy importante que ustedes sepan esta situación para que, bueno, utilicen las herramientas que nos proporciona el aula escolar. Y bueno, pues eso fue a grandes rasgos lo que nos proporciona esta herramienta de aula escolar hoy en día. Son muchas las herramientas con las cuales hemos estado trabajando y creo que podemos hacer una buena planeación de una educación a distancia, virtual u online. Y bueno, creo que el aula escolar es una de las funciones más completas en cuanto a que nos permite elaboración de exámenes, nos permite vincular o utilizar los hipervínculos para redirigir al alumno a algún video, alguna lectura, tiene el repositorio, nosotros podemos marcar tiempos en la entrega de actividades formativas, sumativas, les permite subir archivos con un peso aproximado hasta de 40 megabytes y creo que está bastante bien y le podemos sacar mucho provecho. Así que bueno, pues esto fue todo de mi parte de esta unidad número 4. Vamos a pasar con la unidad 5, que es la creación ya de videos educativos y de la plataforma de YouTube. Así que los dejo en breve y nos vemos enseguida. Hasta luego.